Bien, entonces recordemos que dos rectas son perpendiculares siempre y cuando en el momento que se corten forman un ángulo de 90 grados y dicho de forma analítica, el producto de sus pendientes nos tiene que dar como resultado -1. Ahora sí podemos resolver el ejercicio número 6. Ejercicio número 6 nos dice hallar el valor de K para que la recta de ecuación siguiente sea perpendicular a la recta siguiente. Bien, tenemos la recta L1. La recta L1, bueno, nosotros estamos inventando este nombre. Este nombre va a ser para la recta que tiene la siguiente ecuación. K por I más K menos 2 por X igual a 15. A la otra recta le vamos a llamar la recta L2 menos 3X más Y más 7 igual a 0. Bien, parece que hay una consulta por el WhatsApp. Bueno, no era consulta. Continuamos. Bien, tenemos dos rectas, la recta L1 y la recta L2. La pregunta es, ¿qué valor tiene que tomar K para que estas dos rectas sean perpendiculares? Ya sabemos cuándo dos rectas son perpendiculares. Entonces, nosotros necesitamos identificar el valor de sus pendientes. Con respecto a la recta L2 es más fácil, ¿sí? Comenzamos entonces por la recta L2. Con respecto a la recta L2, nosotros tenemos la siguiente ecuación, menos 3x más y más 7 es igual a 0. Despejas y el menos 3x lo pasas al segundo miembro, el 7 también, pero con signos cambiados. Observa que la pendiente de la recta L2 vale 3. Bueno, tenés el valor de la pendiente de la recta L2. Vamos ahora con la recta L1. Necesitas despejar también la variable y. Entonces observemos que acá tenemos k por i, entonces queda k por i y todo lo demás lo ubicas al segundo miembro. K menos 2 por x lo pasas al segundo miembro y esto pasa con signo cambiado. Menos k menos 2 por x más 15. El 15 conserva su signo porque no lo estoy cambiando de miembro, ¿sí? Continúa en el segundo miembro. Lo único que estoy cambiando es este término que está acá, porque acá tiene signo positivo, lo pasa con signo negativo porque lo estás cambiando, ¿sí? Ahora, la variable i no está despejado. Falta despejar la variable i. ¿Qué significa que una variable esté despejada? Significa que esté solo, ¿sí? Acá está multiplicado por k. Entonces k lo pasas a dividir al segundo miembro. Entonces te va a resultar i es igual a menos k menos 2 por x, todo esto dividido por k, más 15 dividido por k. Listo. Lo único que he hecho es pasar a dividir k. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta L1? Su pendiente vale menos, paréntesis, k menos 2
dividido por K. Listo. Tenemos las dos pendientes. Como nosotros sabemos que la recta L1 y L2 son perpendiculares porque nos dicen el enunciado del ejercicio, entonces multiplicar las dos pendientes y tiene que resultarte -1. En este caso no te va a resultar -1 porque vos tenés que buscar un valor de K donde te resulte que el producto de las pendientes vale -1. Esto lo vamos a resolver. El producto de la pendiente, perdón, el producto de las pendientes me tiene que resultar -1. La pendiente de la recta L1 es este que está acá. Siempre es el que multiplica X. Entonces, esto es menos paréntesis K menos 2 dividido por K. Multiplicado por la pendiente de la recta L2. La pendiente de la recta L2 vale 3. Y todo esto es igual a -1. Entonces, ¿qué podés hacer? Esta parte es, digamos, cálculo y todo lo demás. Es algo que ustedes ya lo tienen que saber, pero igual lo voy a explicar. Simplificar los negativos, ¿no? Esto sí se puede porque esta es una multiplicación. Multiplicas el 3 por el K menos 2, te va a resultar 3K menos 6. Este K que está ubicado en el denominador lo pasas al segundo miembro a multiplicar K por 1, te queda K. Luego, esta K lo pasas a restar al primer miembro y el menos 6 lo pasas al segundo miembro y cambia de signo. 3K menos K te resulta 2K, es igual a 6. El número 2 lo pasas a dividir, 6 dividido por 2 vale 3. Entonces, ¿qué valor tiene que tomar K para que ambas rectas sean perpendiculares? 3. ¿Por qué? Porque de esa forma el producto de los dos pendientes te va a resultar -1. Dejo unos segundos para que termine de copiar. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Este es el ejercicio que más le cuesta a la mayoría y el problema es quizás no por despejar la variable y. Todos pueden despejar la variable y. El problema radica acá. Si ustedes desean, no simplifiquen el signo negativo, déjenlo como está, trabajenlo con signo negativo y van a llegar a lo mismo. En esta parte la mayoría se enreda acá, ¿sí? No saben cómo salir de toda esta ecuación y bueno, es lo que más les cuesta. Quise resolver este ejercicio porque es lo que la mayoría siempre consulta. El ejercicio 7 queda para ustedes. Menciona únicamente la palabra perpendicular. Ustedes ya saben qué significa que dos rectas sean perpendiculares. Vamos a resolver el ejercicio 8, un solo ejercicio de la pregunta 8 y luego pasamos al siguiente tema, funciones cuadráticas. Vamos a resolver el ejercicio 8. Vamos a resolver el A. Nos dan lo siguiente. En este caso nos aparece un sistema de ecuaciones. Para aquellos que ya cursaron álgebra, lo van a entender mejor. Y es igual menos 3x menos 1, x más 2y es igual a 3. Bien. Vamos a leer la consigna. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones analítica y gráficamente. Bueno, en la guía nos pide resolverlo de forma analítica, es decir, mediante el álgebra, y de forma geométrica, o sea, gráficamente. Gráficamente o geométricamente es lo mismo, ¿sí? Es decir, hacer la construcción del eje X, el eje Y, etc.
Nosotros no lo vamos a resolver de forma gráfica. Si ustedes desean, lo hacen. Si no, no pasa nada. Pero sería bueno para que ustedes lo puedan entender mejor. En ningún momento te voy a pedir hacer gráfico. Más que todo en los exámenes es hacer cálculos. Porque los gráficos ustedes directamente lo pueden hacer en GeoGebra y listo, solucionados los ejercicios. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? En el álgebra existen varios métodos. Existe el método de sustitución, el método de igualación, el método de sumas y restas, bueno, todo lo que vieron en el secundario, ¿sí? En este ejercicio prefiero utilizar el método de sustitución y es por lo siguiente. Observen la ecuación de arriba, el i ya está despejado, entonces esta i yo lo puedo reemplazar en la segunda ecuación. X más 2 y lo reemplazas menos 3x menos 1 igual a 3. Esto es x, más por menos es menos, 6x menos 2 igual a 3. Esto nos va a resultar x menos 6x menos 5x. El menos 2 lo pasas al segundo miembro, pasa con signo cambiado. Lo sumas, te va a resultar 5, donde x es igual a menos 1. Este menos 5 lo pasas a dividir y te resulta menos 1. Bueno, hemos encontrado el valor de x. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar el valor de y. Recuerden que la intersección de dos rectas te genera un par ordenado, es decir, un valor de x y un valor de y. Ahora, reemplazas en la primera ecuación y nos va a resultar y es igual a menos 3 por menos 1, menos 1, donde y vale 3 menos 1 y es igual 2. Hemos encontrado ese punto donde se cortan ambas rectas. No sabemos si las rectas son perpendiculares, porque el hecho de que se corten no significa que sean perpendiculares. Ojo con eso, ¿sí? Porque dos rectas se pueden cortar, pero no necesariamente tienen que formar un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, yo puedo tener una recta que tiene esta naturaleza y otra recta de este estilo. Se cortan, sí, pero el hecho de que se corten no significa que sean perpendiculares, porque acá no se forma un ángulo de 90 grados. Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Entonces el conjunto solución, escribo una S porque en las respuestas de la guía, que están al final del PDF, tienen esa costumbre. Entonces lo dejo de esta forma como para que estén más familiarizados. S significa conjunto solución, etcétera. La solución de este ejercicio es el par ordenado cuyas componentes son menos 1 en X y 2 en Y. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. El ejercicio B, C y D es análogo, así que se lo dejo para ustedes. Hemos concluido con respecto al tema de funciones lineales. Si alguien tiene alguna consulta, si es que existiera alguna consulta, puede activar su micrófono con respecto a este tema, porque ya lo vamos a cerrar, o puede escribir por el chat de Zoom. Bien, continuamos. Un segundo, veo mensajes por el chat del WhatsApp. No creo que sean consultas de la materia. Veamos. Hay algunos de sus compañeros que me dicen que no pueden ingresar. Mm, Qué raro. Porque en la configuración está para que todos puedan ingresar. Aquellos que tienen acceso al link pueden ingresar. Bueno, es raro, pero bueno, cosas que pasan en la virtualidad. Continuamos. Entonces,
hemos cerrado con respecto al tema de funciones lineales. Ahora vamos a hablar con respecto a las funciones cuadráticas. Es lo último que vamos a ver en esta clase. En lo que nos queda de tiempo, nos queda aproximadamente 30 minutos, así que vamos a aprovechar en ver el tema de funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas. Veamos primero la definición. ¿Qué es una función cuadrática? Es una función con dominio en el conjunto de los números reales. Y su expresión analítica es un polinomio de grado 2. Bien, revisemos nuevamente la definición. Es una función con dominio en el conjunto de los números reales y su expresión analítica es un polinomio de grado 2. Esto es importante. El dominio, recordemos, el dominio de las funciones lineales son todos los reales, por definición. El dominio de las funciones cuadráticas también son todos los reales, ¿sí? Esto también podría pasar tipo, digamos, como una pregunta en un examen, ¿sí? Bueno, más que todo un examen final oral, no sabemos si aún va a haber o no, eso lo vamos a ver más adelante, pero recuerden que con respecto a las funciones lineales y cuadráticas, el dominio son todos los reales. En el caso de las funciones cuadráticas, su expresión analítica es un polinomio de grado 2, es decir, tiene el siguiente estilo: f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces recuerden que las funciones cuadráticas tienen esta pinta, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c. Es un polinomio de grado 2, donde a, b y c pertenecen a los reales. El coeficiente a, b y c tiene que pertenecer a los reales. Nosotros ya sabemos que son los reales, es lo que mencionamos al comienzo de la clase. Ahora, eh, vamos a mencionar el nombre de cada término. A este término, a por x al cuadrado, se le conoce con el nombre de término cuadrático. A toda esta expresión se le conoce con el nombre de término lineal. A C se le conoce con el nombre de término independiente.
Si ustedes desean, lo pueden llamar también ordenada al origen, es lo mismo. C hace papel de B con respecto al tema de funciones lineales, ¿sí? Es decir, C es la intersección con el eje Y, se le llama término independiente o le podés llamar ordenada al origen. BX se le llama término lineal, AX al cuadrado se le llama término cuadrático. Ahora, a B solo se le llama coeficiente lineal, A solo se le llama coeficiente cuadrático. Pero acá hay algo que tendrías que resaltar. A esta letra A se le llama coeficiente principal. Coeficiente principal o coeficiente cuadrático. ¿Por qué se le llama coeficiente principal? Porque si A vale 0, ¿qué ocurre? Si A vale 0, esta función cuadrática se convierte en una función lineal. Entonces tendríamos que aclarar que A tiene que ser distinto de 0. A pertenece a los reales también, pero a la vez A tiene que ser distinto de 0. Porque si A vale 0, no se cumple. Si A vale 0, vos estás frente a una función lineal. Dicho de otra manera, una función cuadrática se puede convertir en una función lineal, sí, siempre y cuando A valga 0. Si A vale 0, se convierte en una función lineal. Ahora, lo que sí les pido es lo siguiente, que manejemos esas mismas letras, A, B y C. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos o cuando queremos calcular las raíces, siempre vamos a identificar cuánto vale A, B y C. Algunos tienen la costumbre de cambiar de letra. Qué sé yo, le puedes poner una D, una E, una F, pero bueno, manejémonos de esa forma, ¿sí? Para todos hablar el mismo idioma. A, B y C. Ahora vamos a mencionar la representación gráfica de estas funciones cuadráticas. La mayoría de ustedes lo han de conocer. Estamos hablando de las parábolas, ¿sí? Vayan viendo la diferencia. Una función lineal, su gráfica son rectas. En una función cuadrática, su gráfica son parábolas. Veamos la representación gráfica. El nombre de la gráfica de una función cuadrática recibe siguiente nombre, parábolas. ¿Qué ocurre si el coeficiente principal es positivo? ¿Y qué ocurre cuando el coeficiente principal es negativo? Recuerden que cuando estábamos en funciones lineales, para poder graficar, me enfocaba en el signo de la pendiente, es decir, el signo que multiplicaba a X. En este caso es muy similar. Te enfocas en el signo, pero del número que está multiplicando a X al cuadrado, ¿sí? Porque estamos en una función cuadrática. Entonces, si el coeficiente principal es positivo, entonces eso significa que la parábola se abre para arriba. Es decir, tiene el siguiente comportamiento. Algunos lo llaman carita feliz. Perfecto, no hay problema. Si A es negativo, la parábola se abre para abajo. Es decir, tiene el siguiente comportamiento. Algunos lo mencionan como carita triste. Si te sirve, genial. Vos decís, si A es mayor a 0, carita feliz. Si A es menor a 0, carita triste. Bueno, pero es una parábola que se abre para arriba y esta es una parábola que se abre para abajo. Esto también tiene que ir en su machete, es fundamental. Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos importantes de una función cuadrática? Bueno, podemos comenzar por el vértice. El vértice es este punto que está acá. Está con una letra B. El vértice, digamos que es el punto donde cambia el comportamiento la parábola. Es decir, fíjate que de izquierda a derecha,
está decreciendo y cuando llega al vértice comienza a crecer. Lo mismo ocurre acá. Crece, llega al vértice y luego decrece. Es decir, el vértice es, digamos, el punto donde cambia de comportamiento la parábola, ¿sí? Si antes estaba creciendo, luego decrece y viceversa. ¿Cómo encontramos los componentes del vértice? Recuerden que todos los componentes o todos los puntos de la gráfica son pares ordenados. Este vértice contiene dos coordenadas. Contiene el X del vértice, recuerden que la primera siempre es X, y contiene el Y del vértice. Lo mismo ocurre acá, X del vértice y del vértice. Eso es importante. ¿Cómo encontrás los valores del X del vértice y del vértice? Bueno, existen fórmulas, lo voy a escribir. Para encontrar el X del vértice, la fórmula es menos B sobre 2A. Algunos se preguntarán, pero ¿quién es A y quién es B? Por esa razón, yo les mencioné al inicio que necesito que todos manejemos esta escritura. Cuando hablamos de funciones cuadráticas, para todos nosotros tiene que ser ax al cuadrado más bx más c. Así estamos hablando todos el mismo idioma, ¿sí? Bien, esta es la fórmula para encontrar el x del vértice, porque puede ocurrir que en el examen te dé una, digamos, eh, una función cuadrática y te pida calcular algo, y para calcular eso que te estoy pidiendo, vos necesitas el vértice, y entonces con esta fórmula puedes encontrar los componentes del vértice. Primero vas a encontrar el X del vértice. Una vez que vos encontrás el X del vértice con esta fórmula que es menos B sobre 2A, ¿cómo encontrás el Y del vértice? Porque necesitas las dos componentes. El Y del vértice lo encontrás reemplazando este valor. Recuerden que el Y del vértice es F, ¿sí? Entonces, reemplazás el X del vértice en la función y de esa manera encontrás el Y del vértice. Si ahora no se comprende, con los ejercicios va a quedar claro, ¿sí? Vuelvo a repetir, para encontrar el X del vértice, vos necesitas esta fórmula matemática. Una vez que vos la encontrás, recién vas a calcular el Y del vértice. Un ejemplo, ¿no? Estoy calculando el X del vértice, me resultó que el X del vértice vale 4. Entonces, ese 4 lo reemplazas en la función y de esa manera encontrás el Y del vértice. Recuerden que Y es la imagen de X, por esa razón. Bien, ¿sobre qué más podemos mencionar con respecto a funciones cuadráticas? Las raíces. Hemos hablado del vértice. Todo esto es con respecto al vértice. Ahora vamos a mencionar todo con respecto a las raíces. Recuerden que las raíces es el punto donde el gráfico corta al eje X, ya sea en la función lineal o en la función cuadrática. ¿Sí? Bien, las raíces son los puntos donde el gráfico corta al eje X. ¿Qué fórmula nosotros necesitamos para encontrar las raíces de una función cuadrática? Lo que utilizaban ustedes en el secundario, por ejemplo, la fórmula de Bhaskara, o también se le llama la resolvente o la ecuación cuadrática, ¿sí? Recibe varios nombres, pero es lo mismo. Algunos lo conocen como Bhaskara, otros le llaman la resolvente y otros la ecuación cuadrática. Puedes utilizar cualquier nombre, pero los tres se refieren a lo mismo. Bien. Pero ¿cuál es esa fórmula? Ahora voy a escribir la fórmula. Es x es igual menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido por 2a. Esta es la fórmula para encontrar, si no le da tiempo, saquen una captura de pantalla de esta hoja porque es muy importante, ¿sí? Esta es la fórmula de Bhaskara o resolvente o cuadrática. Con esta fórmula vos vas a encontrar las raíces de las funciones cuadráticas. Lo que sí me gustaría que quede claro es lo siguiente.
Una función cuadrática puede cortar como máximo en 2 puntos al eje X. Es decir, una función cuadrática puede tener como máximo o a lo sumo 2 raíces. No puede tener más. Es como las funciones lineales. Las funciones lineales pueden tener como máximo una raíz. Ahora, algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué se dice que como máximo 1? Si eso siempre va a ocurrir. Eso es falso. Por ejemplo, en el caso de las funciones cuadráticas, puede contener 2 raíces, o puede ocurrir que tenga una sola raíz, o puede ocurrir que no tenga ninguna raíz. O sea, hay parábolas que no cortan al eje X. Eso lo vamos a ver con los ejercicios. Y lo mismo ocurre con las funciones lineales, porque recuerden que hay funciones que son, digamos, lineal con pendiente cero, y es una recta horizontal y no lo cortan al eje X y no tiene raíces. ¿Sí? Tengan cuidado con todo eso, ténganlo claro. Estamos viendo primero la parte teórica de las funciones cuadráticas, para luego ingresar a los ejercicios. Ahora, veamos cuáles son las representaciones que tiene una función cuadrática. ¿Cuáles son las representaciones o la forma que tienen de manifestarse las funciones cuadráticas? ¿Sí? ¿De qué manera se pueden manifestar estas funciones cuadráticas? De 3 formas. Se pueden representar o manifestar de forma polinómica. ¿Cuál es la forma polinómica? Es la siguiente: ax al cuadrado más bx más c. Esta es la forma polinómica. También tenemos la forma canónica. ¿Cuál es la forma canónica? Es la siguiente. Recuerden que acá nos dice xb y b, es decir, es el x del vértice, el y del vértice. La otra forma que tiene de representarse las funciones cuadráticas es la forma factorizada. Es la siguiente. Bien, mientras van copiando, les voy explicando. ¿Qué es lo que podemos observar de estas 3 ecuaciones o estas 3 representaciones de las funciones cuadráticas? Observen el a, nunca cambia. Esto es a y sigue siendo a en la forma canónica y sigue siendo a en la forma factorizada. Eso nunca va a cambiar, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué es necesario o por qué es importante conocer estas 3 representaciones de las funciones cuadráticas? Porque yo te puedo pedir la ecuación de una función cuadrática, y si yo no especifico, vos lo podés encontrar en cualquiera de esas 3 maneras, ¿sí? Porque hay ejercicios donde te conviene o es más fácil encontrar esta expresión que esta otra, y viceversa. Por ejemplo, en la forma polinómica, bueno, eso ya lo estudiamos. En la forma canónica, ¿qué puedes observar? Que te aparece el x del vértice, el y del vértice. ¿Qué sucede si yo te pido encontrar la función cuadrática, una función cuadrática, y te menciono que las componentes del vértice son las siguientes? Que el vértice tiene, a ver, supongamos, el vértice tiene componentes 7,5. Listo, entonces, ¿qué significa? Que el x del vértice vale 7, el y del vértice vale 5. O sea, como ya conoces la componente del vértice, es más fácil representarla, es la canónica, o mejor dicho, es más rápido representar la canónica que la polinómica. Bueno, lo único que te faltaría es encontrar valor de A, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿qué ocurre si yo te digo que encontres una función cuadrática y te informo que las raíces son 5 y 20? Entonces te conviene la forma factorizada. ¿Por qué? Porque en la forma factorizada, esta x1 es una raíz y esta x2 es otra raíz. Si yo te digo que las raíces son 5 y 20,
Entonces vos podés escribir x menos 5, x menos 20 y listo. Es más fácil representar o más rápido representar la factorizada que la polinómica. Entonces, ¿de qué manera te conviene representar la función cuadrática? Depende de qué datos vos tenés en la consigna, ¿sí? Bien, veamos algunos ejercicios. Hemos visto toda la parte teórica, es lo necesario, suficiente. Veamos la pregunta número 9. Me queda prácticamente 2 minutos. Por esa razón, mejor vamos a cortar y les envío el último enlace de Zoom con unos minutos que nos queda de tiempo.